No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Damos un cordial saludo a la audiencia de Cristovisión, el canal católico en Colombia, para ver el mundo con los ojos de Jesús, en esta emisión de nuestro pan de cada día, para que la palabra de Dios sea viva y eficaz en cada uno de nuestros corazones. Sean todos cordialmente bienvenidos, que la palabra de Dios sea soporte para nuestra vida personal, familiar y comunitaria, y que el Espíritu de Dios nos ayude a hacer la tarea todos los días en términos de conversión y en búsqueda de salvación. Bienvenidos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nos dedicamos a mirar los capítulos de San Lucas, específicamente el capítulo 12 y el capítulo 13, nos vamos encontrando con las parábolas del reino. Las parábolas del reino plantean de manera categórica la forma como Jesús, utilizando elementos comunes y cotidianos, presenta la garantía del reino de Dios. En este pasaje aparecen 2 elementos esenciales: la figura del granito de mostaza y la figura de la levadura. Otros pasajes nos hablarán de la moneda perdida, y en esos términos es importante reconocer cómo, si miramos la experiencia del granito de mostaza, vamos entendiendo que es una de las semillas más pequeñas que existe en el ámbito de lo natural, pero que al crecer se convierte en uno de los árboles más grandes, más frondosos, donde hasta anidan las aves. Lo mismo ocurre con la levadura, y es el testimonio, el ejemplo que hoy coloca Jesús, de cómo este elemento, al ser combinado con la harina, manifiesta un crecimiento total. Eso es justamente lo que pretende Jesús al mostrarnos la experiencia del reino de Dios. Desde lo pequeño, desde lo sencillo, desde lo humilde, Dios se vale para sacar cosas grandes. Por eso, cuando miramos la experiencia de la iglesia en sus inicios, o cuando experimentamos el llamado de los apóstoles como simples y humildes pescadores, vamos reconociendo cómo de esas experiencias tan sencillas, tan diminutas, tan pequeñas, sale la grandeza de la salvación, sale la grandeza de los misterios de Dios, sale la potestad de un Dios bueno, generoso, que quiere lo mejor para su pueblo. Y qué importante que nosotros tengamos esto presente, sobre todo para que nuestra vida también sea reflejo de ese reino de Dios que hoy se nos propone a través de estas parábolas. Específicamente porque a veces experimentamos que quizás el poder, la vanagloria, las realidades efímeras, la misma prepotencia o tantas otras situaciones que humanamente vamos adquiriendo o cosechando, muchas veces creemos que
es a partir de ahí donde encontramos el sentido de reconocer poder frente a otros o frente a experiencias netamente humanas. Lo que el Señor nos está pidiendo es sencillez de corazón. Lo que el Señor nos está pidiendo es humildad, garantías de reconocer el sentido de una sencillez y de un aplomo frente a toda esta realidad en la que muchas veces hemos caído para creernos superiores a los demás. Por eso, si miramos toda la experiencia de la historia de la salvación, vamos reconociendo cómo Dios se vale de cosas muy sencillas, de realidades que no cuentan a los ojos de los hombres, que no cuentan ante los ojos de lo social. Es bueno reconocer, por ejemplo, cuando usted experimente que alguno de sus sacerdotes, que alguno de sus ministros, que alguno de sus pastores está perdiendo el sentido de lo humilde, de lo sencillo, simplemente dígale que el Señor ha escogido lo peor del mundo para que lo sabio del mundo se confronte. Y por eso el Señor siempre se ha valido de esas realidades sencillas, de lo que no cuenta, de lo que está simplemente desligado de realidades que en algún momento generarían búsqueda de poder o búsqueda simplemente de burguesía. Qué bueno que aprendamos a entender las parábolas del reino, porque siempre de lo pequeño el Señor sacará cosas grandes. Y si lo miramos de manera especial, esa es justamente nuestra historia de salvación, desde que el Señor llama a Adán y a Eva en ese primer encuentro de búsqueda de salvación, pasando por el pueblo de Israel, por los profetas y llegando hasta la misma experiencia de reconocer a su Hijo amado como enviado y salvador del mundo. Démosle gracias hoy a Dios, porque el Señor pareciera ser, y es una realidad, siempre va en contravía de lo que el mundo pide, de lo que el mundo tiene y de lo que el mundo exige. Siempre Dios va en contravía, porque a veces pensamos que entre más poder, que entre más cosas extraordinarias, que entre más asombro tengamos, como que las cosas se dan de la mejor manera. Pero si miramos la experiencia de Dios, Dios parte siempre de lo sencillo, de lo humilde y de lo que no cuenta. Podríamos enumerar experiencias. ¿Dónde nace el Hijo de Dios? ¿A quién escoge como madre? ¿Quiénes eran los discípulos? ¿De qué manera va reconociendo un arca para salvar a un pueblo? ¿De qué sentido o en qué sentido se da el hecho de que muchos de sus apóstoles experimenten la fuerza y el poder del Espíritu después de la resurrección y se dediquen a predicar a un Dios que ya está en el cielo, pero que mientras estuvo con ellos, muchos no lo reconocieron? El Señor siempre nos hablará desde las cosas sencillas, desde las realidades humildes, desde lo pequeño, para darnos a entender que es a partir de allí donde se genera lo grandioso, lo majestuoso, lo digno, sobre todo en historia y en términos de reconocer salvación. Los invito para que nos escriba www.cristovision.tv, vaya al link de nuestra página web, nuestro pan de cada día, @cristovision.org. Quiero saludar de manera especial en esta emisión a doña Cecilia Ardila. Esta cristovidente nos pide de manera especial que oremos por un sacerdote que se encuentra en el Perú, el padre Pedro Delgado, quien hoy está en situaciones vocacionales difíciles. La idea es que oremos por nuestro hermano en el ministerio sacerdotal
Pedro Delgado allí en el Perú, y por tantos sacerdotes, por tantos religiosos, por tantas religiosas que hoy se encuentran quizás con alguna desestabilidad vocacional. Quiero también saludar de manera especial en Santa Marta a Johnny Rizzo, a su esposa Sonia, y agradecerle a Dios por esa nueva bebé que hace algunos días han recibido en el seno de su hogar. Que esa niña traiga mucha estabilidad, muchas bendiciones y mucha paz a su hogar y a su familia. Me despido. Esto ha sido nuestro pan de cada día, aquí por Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Que el Todopoderoso nos siga bendiciendo, fortaleciendo y acompañando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día.